Vale. Pues bueno, como pueden leer ahí, el día de hoy vamos a ver sobre argumentos de inducción numérica y probabilísticos. Primero, el repaso de todas las sesiones de que hemos hablado. Hemos hecho dos distinciones entre proposición y argumento. Decimos que la proposición es este contenido de una oración declarativa que puede ser verdadero o falso. Nos habíamos quedado con una definición mucho más informal que decía que era una afirmación sobre el mundo, sobre un hecho en el mundo. Por ejemplo, el actual presidente de México es AMLO. Estoy hablando de un solo hecho, diciendo algo sobre ese hecho particular y ahí tenemos una proposición. Sería una proposición atómica. Cuando lo ligamos con conectivas, tenemos proposiciones moleculares. Ahora, la otra cosa de la que habíamos hablado es sobre qué es un argumento. Ya hemos dicho que es una secuencia de enunciados donde alguno de estos es la conclusión y las demás son premisas, que es como información que damos para justificarla. También habíamos dicho que otro concepto de argumento es que un argumento es una manera de persuadir racionalmente a otra persona. Y acá está un ejemplo. Debo de irme a dormir porque si no duermo bien, mañana no podré dar una buena clase. Tenemos ese porque, que es un marcador de premisa. Nos quiere decir que lo que sigue es una premisa y lo anterior fue una conclusión. Entonces, yo te estoy diciendo, si no duermo bien, mañana no podré dar una buena clase. Por tanto, debo de irme a dormir. Tengo una secuencia de enunciados que están justificando el debo de irme a dormir, que es mi conclusión. Hasta acá creo que está todo bien. La sesión pasada habíamos hablado sobre dos tipos de argumentos. Una primera clasificación de argumentos. Hay muchos tipos, como ya les había dicho, aunque hay dos principales, los argumentos deductivos y los inductivos. Sobre los deductivos los vamos a ver como en 3 sesiones más, pero por ahora podemos decir algunas cosas. Los deductivos, su característica es que pueden ser válidos o inválidos. Si son válidos y tienen premisas verdaderas, garantizan la transmisión de verdad a sus conclusiones, es decir, la fuerza de su conclusión va a ser necesaria. Si aceptamos la verdad de sus premisas, su conclusión a fuerza se sigue, no hay otra. Y son explicativos, no nos dan información nueva, más, más bien lo que hacen es explicitar información que ya teníamos en las premisas. Por lo mismo, no son retractables. Información nueva no va a ser falsa nuestra conclusión, o no importa para nuestra conclusión si nuestro argumento ya es válido, no me la va a cambiar. Pero eso lo veremos con detalle luego. Los inductivos, que somos algunos de los que vamos a ver hoy, tenían básicamente las características opuestas. Información nueva sí es relevante para su conclusión, sí nos dan información nueva, es decir, son ampliativos, son retractables por esto de que no información es importante, y la fuerza de su conclusión es mucho más débil, no es necesaria sino posible. No nos dan certeza cuando hacemos el paso de premisas a conclusiones, pero nos dan buenas razones para creer, si están bien hechos. Un ejemplo de deductivo. Lo habíamos visto en la sesión pasada también, si el mundo es tremendamente complejo. Está regido por, me falta un acento ahí, por leyes precisas que explican todos los hechos del mundo. La probabilidad de que esto esté usada por azar es muy baja. Lo más probable es que todo haya sido diseñado por un arquitecto inteligente, Dios. Por lo tanto, Dios existe. Esto es deductivo porque si aceptamos la verdad de sus premisas, como todas intentan ser muy básicas, su conclusión se va a seguir necesariamente. Además es válido por cosas que no les he dicho todavía. Por ahora créanme que es válido. Entonces su conclusión debería de ser necesaria. Si queremos falsear este argumento, tenemos que mostrar que alguna de las premisas es falsa. En tal caso, pues ya no se garantiza. Ahora, inductivos. Veamos el de los cuervos negros, que es el segundo. Todos los cuervos son negros. ¿Por qué? Porque el cuervo de Poe es negro, el cuervo del cisne es negro, del cine, perdón. El cuervo de los cuentos de la calle Broca es negro y todos los cuervos que he visto son negros. Por tanto, todos los cuervos son negros. Se fijan acá, lo que estoy dando como evidencia para decir que todos los cuervos son negros no es evidencia contundente. Nueva información es importante.
como habíamos dicho la vez pasada, si aparece un cuervo blanco, mi conclusión va a cambiar. Este argumento es retractable. Por lo mismo de que es retractable, su conclusión no puede ser necesaria. Es meramente posible. Tenemos buena evidencia, depende, ahora vamos a ver qué cuenta como buena evidencia para argumentos de este tipo. Pero en general eso es lo que habíamos visto. Una cosa más que vimos, final, es sobre esta definición de argumento deductivo como aquel que va de premisas generales a particulares y de argumento inductivo como aquel que va de premisas particulares a generales. Ya habíamos dicho que esto no es cierto. Desde hace mucho tiempo se sabe que no es cierto. Y habíamos dado algunos ejemplos. Argumentos deductivos que van de lo general a lo general, argumentos inductivos que van de lo particular a lo particular y demás. Esta diferencia, esta forma de clasificar argumentos no nos sirve. Nos quedamos con lo que hayamos dicho antes. Deductivos son válidos o inválidos, conclusión necesaria y demás. Inductivos son ampliativos, tienen una conclusión posible, no pueden ser válidos o inválidos, sino que son buenos o malos y demás. ¿Dudas en lo que habíamos visto hasta ahora? Comentarios de esta clasificación, premisas, argumentos y lo que hemos visto. ¿Todo bien? Alex. ¿Se escucha? ¿Sí? Ahí está. Sí. Gracias. Em, sí, yo tenía más dudas sobre las inducciones, ¿verdad? Porque pues ahora sí que los manuales te acostumbran a que si vas de lo particular a lo general, estás haciendo una inducción. Entonces, pues yo nada más quería preguntarte, ¿no? O sea, cualquier tipo de inferencia que yo haga que no garantiza la transmisión de la verdad, de las premisas a la conclusión sería una inducción. Para fines de este curso, sí, porque esto no es claro. Hay controversia en argumentos abductivos y en argumentos por analogía, si valen como argumentos inductivos. Uno dice, no, la abducción es otra forma de inferencia distinta. Otros dicen, no, la abducción sí es una inferencia inductiva. A fin de este curso no hacemos esto porque aún no hay consenso. No estamos y sería meterles más información que no es relevante para que se peleen en los torneos. Para el fin de este curso sí, todo aquello que no me garantice verdad es inductivo, pero no es claro. Por el Vale, curso. Vale, sí, no hay pues. Vale, entonces empezamos con lo del día de hoy. Vamos a ver argumentos por inducción numérica primero. Estos tipos de argumentos, como nos lo sugiere ya su nombre, son argumentos inductivos. Son del tipo que vimos con el cuervo. Lo que hacemos es inferir inductivamente, es decir, con algún grado de seguridad, pero nunca con certeza, a partir de un número finito de casos. Es decir, tenemos una muestra pequeña y de ahí intentamos hacer una inferencia, ya sea a todos los miembros de la clase o al siguiente. Ahorita vamos a ver ejemplos y todo va a quedar más claro. El conjunto que tomemos para hacer nuestro argumento debe ser finito, principalmente porque no podemos trabajar con cantidades infinitas de información. Y debe tener alguna propiedad o característica, la podemos utilizar aquí de forma indiscriminada, en común. Esta propiedad la vamos a llamar una propiedad A. Y además debe tener otra característica, que la llamaremos propiedad B. De modo que en todos nuestros casos que utilicemos como evidencia, A y B tienen que estar juntas. ¿Vale? Y a partir de ahí inferimos que todo aquel miembro que tenga A va a tener B, o que el siguiente miembro que veamos con A también va a tener B. Vale, vamos a ver un ejemplo. Esto es lo que les acabo de explicar. Tenemos la propiedad A como la propiedad de ser perro
y la propiedad B como la propiedad de tener 4 patas. Y hacemos un argumento de juguete como este. Firulais tiene la propiedad A y tiene la propiedad B. Harvey también, Coraje también y Scooby también. Por lo tanto, todo aquel que tenga la propiedad A va a tener la propiedad B. O el siguiente miembro que vea con A va a tener la propiedad B. Vale, es relativamente simple esta forma de argumentar y estoy seguro que la han usado muchas veces en su vida. ¿Dudas, comentarios sobre este primer acercamiento a inducción numérica? No. Vamos a ver otro ejemplo no tan trivial y en este me van a ayudar ustedes a analizarlo. Dice, el derecho de las mujeres a votar fue ganado solo después de una lucha. El derecho de las mujeres a asistir a los colegios secundarios y a la universidad fue ganado solo después de una lucha. El derecho de la mujer a la igualdad de oportunidades en el trabajo está siendo ganado solo con la lucha. Por lo tanto, todos los derechos de las mujeres son ganados solo después de luchar. Vale, ¿qué está pasando acá? ¿Cuál es la propiedad A? ¿Cuál es la propiedad B? ¿Y cómo está jalando este argumento? No es retórica. Eh, la Sí, Maya. propiedad A podría ser el derecho de las mujeres, o sea, solo eso, porque pues va cambiando, solo que sea el derecho. Ajá. Y la propiedad B podría ser la lucha. Estoy pasándolo al Word y ahorita se los voy a pasar. Ser derecho de las mujeres. Y B sería algo así como ser ganado a través de la lucha. Sí, justo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este argumento? Maya, también, si quieres ayudarme en general con el argumento. Ah, sí, la conclusión es que todos los derechos que tienen las mujeres es porque lucharon. Más bien, todos son ganados después de luchar. Pero que cuando metes el porque ya estás haciendo un argumento. Y ya está cambiando ahí las cosas. Ok, Son ganados después de luchar. Vale. ¿Y qué evidencia nos está dando? Son las premisas. pues son los tres enunciados que hay. No, bueno, el derecho a votar fue ganado solo después de una lucha, ese es el primero. El derecho de las mujeres a asistir a los colegios secundarios y a la universidad fue ganado solo después de una lucha, ese es el segundo. Y el derecho de la mujer a la igualdad de oportunidades en el trabajo está siendo ganado solo con la lucha, ese es el tercero. Esas son las tres evidencias que nos da. Perfecto. Todo muy bien hecho. Muchas gracias. Eh, justo. Acá tenemos. Tenemos las dos propiedades que bien identificó Maya. Ser derecho de las mujeres y ser ganado a través de la lucha. Entonces vemos que siempre aparecen en nuestra evidencia en conjunción. Siempre aparecen juntos. Siempre ser derecho de la mujer va junto con ser ganado a través de la lucha. Y nos da varios ejemplos. Derecho a votar tenía propiedad A y propiedad B. El segundo también. El tercero también. Por lo tanto, todos los derechos de las mujeres son ganados solo después de luchar. O también estamos con la evidencia que damos y el tipo de inferencia que estamos utilizando justificados para decir que el siguiente solo se va a ganar a través de la lucha. Vale. Dudas antes de decirles cómo pelearse contra estos argumentos. Todo bien. Muy bien. Ahora, cuando hacemos este tipo de argumentos y cómo los atacamos. Ya dijimos cómo lo hacemos. Tomamos una muestra finita de objetos, ítems que tengan la propiedad A y la propiedad B en conjunción y de ahí sacamos que todos o que la siguiente. Relativamente fácil. Así hicimos el argumento este para el derecho de las mujeres ganado a través de la lucha y el de los perros, que es mucho menos interesante. Ahora, para que este argumento sea bueno, una cosa muy importante es que la muestra que tomemos sea representativa.
Y ustedes pueden decir, ¿pero qué diablo es eso de que la muestra sea representativa? Vale, pensemos primero en esta estructura. Conjunto finito que nos lleva a todo A tiene B o el siguiente tiene B. Podemos atacar por varios lados, porque la muestra sea representativa o no, ofrecer contraejemplos o criticar la relevancia de la muestra. Vamos a ver primero el de los contraejemplos. Cosa de lógica, que se entiende muy fácilmente además. Es hasta medio de sentido común. Cuando tenemos proposiciones universales, como todo A es B o todo X tiene la propiedad B, se falsean, es decir, se hacen falsas, con ofrecer un solo caso en el que A no tenga B. Por ejemplo, si yo digo, todos los historiadores son aburridos, para volver con el ejemplo de Alex que ya había salido antes. Luego sale Alex y resulta que es historiador, pero no es aburrido. Eso basta para que mi oración inicial, todos los historiadores son aburridos, es falsa. Puedo decir, pues no todos. Aquí tengo un ejemplo de un historiador que no es aburrido. A esto le llamamos un contraejemplo. Entonces, cuando en argumentos inductivos llegamos a ítems así de todo no sé qué, si yo puedo mostrar un solo caso en que no, ya lo tiro. Vale. Ahora, tomando esto en consideración primero, quiero saber si quedó claro. Si queda claro lo que es un contraejemplo, quiero que me digan si los ejemplos que pusimos, el de los perros y las cuatro patas y el del derecho de las mujeres ganados por la lucha, se pueden falsear utilizando contraejemplos. Entonces, parte 1, todo claro. Parte 2. Podemos tirar este argumento con un contraejemplo. Y si sí, ¿cuál? Alex. No te escucho, Alex. Veo que mueves la boca solamente. Oh, otra vez. ¿Ya se escucha? Ya. Súper. Aquí tengo una cosa muy boba, o sea, que ni siquiera lo voy a presentar como un contraejemplo así seguro. Nada más tenía una duda. Por ejemplo, Ajá. en esto, pues, o sea, no valdría, o sea, yo supongo que no vale, y te pregunto a ti, ¿no valdría decir así como de, ah, sí, por ejemplo, pues, el perro del vecino nada más tiene tres patas, ¿no? Porque le amputaron una o algo así. Pues sí, vale. Es un ¿Sí? contraejemplo. Sí. Porque acá estoy diciendo todo aquel X que sea perro va a tener cuatro patas. Y tú me puedes mostrar a tu perro del vecino sin una pata. Decir, mira, este es perro y solo tiene tres patas. ¿Qué pasa? O me dices que no es perro y me tienes que dar argumentos a favor de eso. O tu conclusión se cae. Vale. Este argumento con los perros es trivial, pero argumentos de este tipo se han hecho a la historia de la filosofía sobre ser humano. Un ejemplo gracioso, para no meterme en los ejemplos peliagudos, es uno de la historia de la filosofía en el que Sócrates definía a los seres humanos como un animal bípedo sin plumas. El ser humano es un animal bípedo que no tiene plumas. El enunciado universal que sacamos de ahí es todo ser humano es bípedo y no tiene plumas. Sí, es un clásico. Entonces hay un filósofo en la antigüedad, en tiempos de Sócrates, que le gustaba molestar a la gente. Diógenes el perro. Entonces Diógenes un día se cuenta que llega a la academia con un pollo desplumado y se lo avienta, ¿no? Y dice, aquí al hombre de Platón. Y claro, es un contraejemplo. Tenemos a un bípedo sin plumas que no es un hombre. Diógenes fue mucho más agresivo, pero se entiende. Tenemos enunciados universales, me basta un contraejemplo individual para tirarlo. ¿Vale? Otro ejemplo en la historia de la filosofía es la definición de conocimiento. Se creía
que conocimiento es igual a creencia verdadera justificada. Entonces, lo que sacamos de ahí es, para toda aquel cosa que sea conocimiento, será una creencia verdadera justificada. Sale un paper por ahí de los 60, donde justo ofrece 2 contraejemplos de creencias verdaderas justificadas que no son conocimiento. Y esto basta para tirar la definición de conocimiento que teníamos por 2000 años. Entonces, sí, un contraejemplo no es suficiente. ¿Vale? Se llaman contraejemplos de Gettier, por si alguien está interesado en epistemología. Ahora vamos a ver este otro, modo estándar. ¿Podemos falsearlo con algún contraejemplo? Jesús. Bueno, realmente yo la pregunta que tengo es, al menos en este ejemplo, ¿cuál sería la definición de lucha? Buena pregunta. Esa es otra forma de tirar argumentos, pero más general que solo los inductivos. Es pelearnos por las definiciones. No es trivial, como ya habíamos dicho en una de las sesiones de inicio, dependiendo de cómo definamos algo, es importante qué tipo de inferencias podemos sacar a partir de ahí y qué tipo de inferencias no. Un trucazo que se ha visto también en la historia es la definición de pobreza. Uno de los argumentos a favor del sistema capitalista ha sido que la pobreza ha disminuido en los lugares a donde llega el capitalismo. El trucazo es cambiar la definición de pobreza a una línea cada vez más baja. Entonces, quizá por ahí de los años 20, una persona sería pobre si, por ejemplo, esto no es el caso, pueden revisar la bibliografía. Si, por ejemplo, no era capaz de comprar una casa, por decir algo, comprar una casa y comer 3 veces a la semana. Decimos, una persona es pobre si, al día, perdón, una persona es pobre si no puede comprar una casa y no come 3 veces al día. Vale. Para los 50 lo bajamos. Decimos, bueno, una persona es pobre si no puede comer, qué sé yo, una vez al día. Y ahora una persona es pobre si está debajo de la línea de ingreso universal, que es como de 400 pesos al mes, una cosa así. Y pues es un trucazo. Cambiamos la definición de pobreza cada vez y nos permite sacar ciertas inferencias. Si utilizamos como la definición que teníamos al inicio, esto de el capitalismo reduce la pobreza sería falso. Pero como cambiamos la definición, no. En este caso pasaría lo mismo. Si ponemos una definición de lucha muy amplia, incluyendo, por ejemplo, luchas parlamentarias, que serían como más reformistas y que parece que este argumento la deja fuera, podríamos mantener más fuerte este tipo de argumento. Podríamos decir, sí, claro, incluso pelearme en el Congreso es un tipo de lucha y pues en esa definición, de hecho, todos los derechos de las mujeres son ganados solo después de luchar. Si la sacamos y definimos lucha solo como lucha en las calles, protesta activa y demás, pues podríamos mostrar algún caso de algún derecho que se haya ganado a través de alguna reforma en el Congreso y ya lo falseamos. Pero sí es importante saber qué definimos como lucha. Entonces, acá la podemos interpretar de las dos maneras, como bien ha dicho Jesús. Lo que tendríamos que hacer si la queremos atacar es ver cuál es la chida, cuál está jalando o cuál nos sirve en BP, cuál nos sirve para tirar esto. Definimos de este modo y la tiramos. Entonces, no sé si te responde Jesús, o si nos puedes decir esto, por ejemplo, cómo lo contraargumentarías en el formato. Sí, sí me respondiste la duda, muchas gracias. Ah, bueno, no estoy eh, no conozco mucho acerca del tema, entonces no tengo ahora mismo un contraejemplo. Vale, vale. Bueno, basta con decir que es posible.
si existe algún tipo de lucha, dependiendo de cómo la definamos. Por ejemplo, la segunda definición que había dicho, lucha solo la tenemos como lucha activa en las calles. Y hay algún caso en el que se haya dado a través de reformas, pues lo falseamos. Jesús. Bueno, no sé si aplique, se me ocurrió la cuestión de la ley Olimpia, que al menos hasta donde tengo conocimiento, la pues sí, se consiguió mediante conciliación en el Congreso. Y si usamos la definición de lucha solamente como lucha en las calles, podría funcionar como contraejemplo. No sé, ¿cómo ves? Sí, podrían, solo que en este caso también hubo, o sea, empezó en las calles y luego se fue al Congreso, como casi todas. Pero sí, Alex. Eh, a ver si se escucha. Ok. Yo quería aportar algún ejemplo y aunque quisiera decir que este dato quisiera que se utilizara con ética, ¿verdad? Que sí lo usaran eh, en un ambiente justo. Em, Rafael Nieto le otorgó el derecho de voto a la mujer. No me acuerdo, creo que fue en 1923, o sea, poquito después de darle la autonomía a la UASLP. Bueno, lo que se convirtió en la UASLP después. Em, y pues no, hasta donde yo tengo entendido, no hubo protestas ni manifestaciones antes de de ese decreto de Rafael Nieto, ¿no? Entonces, pues es el contraejemplo que yo estaba pensando, aunque pues yo la verdad no lo utilizaría, si me lo preguntas honestamente. Vale. Sí, es un buen contraejemplo. Y si se fijan, la forma en que lo está presentando es súper universal. Entonces, aunque el argumento de Alex sea local, alguien podría decir, bueno, está en las sufragistas. Y es el derecho al voto se ganó a través de la lucha activa en las calles. Quizá en México no, pero en otros lados sí. Pero como este argumento no está acotado, sino que es sí súper universal, el ejemplo de Alex, aunque sea súper local, basta. Dale. Entonces, eso es sobre los contraejemplos. No sé si haya dudas. No, muy bien. Segundo, el tamaño de la muestra. Este es todo un tema, pero vamos a intentar que quede claro. Primero, ¿qué definimos por muestra representativa? ¿Cómo tomamos que una muestra es representativa de otra cosa? Si hay alguien aquí que le haga las estadísticas y ve que digo algo mal, me dice. Soy bastante nuevo en la estadística. Pero en general decimos que una muestra es representativa cuando tenemos que un conjunto más pequeño que el total refleja con la mayor precisión posible las características del conjunto total. Vale, por ejemplo, queremos hacer algún estudio sociológico, entonces queremos representar a alguna sociedad en específico, la sociedad potosina capitalina, por ejemplo. Este es nuestro conjunto total. Como es muy caro y muy inviable que estudiamos a todos y cada uno de los individuos que están ahí, intentamos tomar una muestra representativa, una pequeña parte del conjunto total que represente al conjunto en general. ¿Vale? ¿Cuál es como la metodología? Decimos que lo puse en otro lado y no me quiero adelantar. Sigamos haciendo la precisión sobre muestra representativa. Entonces, dado esto, este ejemplo sobre la población de San Luis y lo que sería representativo, si decimos, por ejemplo, tomamos a Alex como el ejemplo de capitalino potosino, digamos que Alex no es una muestra representativa de el capitalino en San Luis Potosí, porque somos un montón y Alex es uno.
Y somos muy diferentes. Y no me basta con Alex. Necesito más personas. Y ahí diría que la muestra no es representativa. Alex no es representativo de esto. Sin embargo, si queremos acotarlo y decimos, no, bueno, mi grupo de estudio no es la Sociedad Capitalina Potosina, sino este grupo de 3 amigos con condiciones socioeconómicas similares y edad similar y así. Y tomamos a Alex. Ahí quizá Alex sí sea representativo. Ese quizá es importante. Vale. Va a depender mucho sobre qué es lo que estemos estudiando, qué queremos probar, qué tan grande sea el conjunto para ver qué tantas personas debemos de tomar y todo este caso. Actualmente hay un chisme en psicología porque sus experimentos no se pueden replicar. Y esto es un gran problema para sus pretensiones científicas. Es decir, salen los papers publicados muy bien hechos, metodología rigurosa, pero lo hace otro laboratorio y no obtiene los mismos resultados. Hay muchos sospechosos sobre por qué está pasando esto y uno de ellos es justamente el tamaño de las muestras. Típicamente los estudios se hacen con los alumnos del investigador en turno y son muestras muy pequeñas y muy locales. Por ejemplo, 50 estudiantes en Harvard, 50, o no sé, uno muy grande así, 350 estudiantes de Stanford o cosas así. Y a partir de ahí queremos inferir sobre, por ejemplo, cómo es que creamos conceptos los seres humanos. Sí, cómo piensan 350 estudiantes en Stanford no nos va a decir a nada sobre cómo en totalidad del mundo hacemos conceptos. Es una muestra no representativa. Vale, ¿todo claro hasta acá? Muy bien. No lo puse. Bueno, usualmente se dice como metodología que si todos los individuos de una población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y seleccionamos una cantidad arbitraria suficiente, entonces no hay pez. Sí, eso es justo lo que estaba diciendo Alex. Alex, dale. Ah, sí, eso es lo que ibas a comentar tú de muestras aleatorias, nada más. Sí, esto como pongo acá, jala en sistemas formales. Por ejemplo, así es como funciona la inducción numérica en matemáticas. Ujú, Tomamos un número arbitrario y si lo probamos que jala para ese, podemos decir que jala para todos porque su probabilidad era igual que la de todos. ok. Jala en La, sistemas formales. Dale. sí, perdón. La que yo me sabía de representatividad, y ojo que tampoco yo soy muy experto ni en estadística ni en metodología, pero lo que yo me sabía de representatividad aleatoria es otra cosa que puede verse como complementaria. Por ejemplo, si no conoces el tamaño de la población, o sea, si tú quieres investigar, no sé, la cantidad de alguna propiedad, ¿no? De algún animal que sea endémico de San Luis Potosí, pero no sabes de qué tamaño es la población, puedes agarrar un número aleatorio, ¿no? Y funcionaría como una primera aproximación, hasta donde yo sé, ¿no? Pues porque no sabes, no conoces muy bien ni el tamaño ni las propiedades de toda la población, entonces como que esto te serviría para acercarte hacia allá. Eso es lo que yo me sabía de muestra aleatoria. Quizá no sea lo más confiable, ¿verdad? Sí, pero hasta donde yo sé también, tienes razón ahí. O sea, no somos una muestra representativa para decir que eso es cierto, pero nos funciona. Es uno de los problemas de los argumentos inductivos. Como son ampliativos, tienen que jalar con cierto grado de incertidumbre. Hay cosas que no sabemos. Por eso nuestra conclusión no puede ser tan fuerte, no puede ser certeza, porque hay muchas cosas que no sabemos y cosas que no podemos saber por cosas de cómo funcionamos los seres humanos o cosas logísticas o cosas de cómo es el mundo. Entonces, bueno, vamos a ver el primer ejercicio. Es más como quiero que me cuenten sus intuiciones
sobre cuánto basta o qué basta para que una muestra sea representativa, si creen que es posible tener muestras representativas. Y la otra es que me den algún ejemplo de muestra representativa o muestra no representativa. Pueden acotarlo muchísimo. O sea, no es necesario que me den, no sé, una muestra representativa para los estudios de la cognición en los seres humanos, porque es un desastre. Pueden hacer una cosa mucho más chiquita, como el ejemplo que daba del grupo de amigos. Vale. Entonces, los y las escucho. Alex, te ha apagado el micrófono otra vez. Ah, no, esta vez fui yo de menso que no lo prendí. Em, pienso en la población de estudiantes de la USLP y, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que hay, ¿qué número estaría bien? 10,000 estudiantes, ¿no? En la capital, ¿no? Hay 10,000 estudiantes distribuidos en todas las facultades, no sé cuántas sean, 13 facultades por poner un número al azar. Entonces, para mí representativo sería cuando menos agarrar, no sé, un 10-12% de los estudiantes de cada facultad. Y lo digo así, y no lo digo como el 10% de la población en total, porque yo creo que la representatividad también tiene que considerar como, pues estas cosas como muy particulares, ¿no? O sea, no es lo mismo un estudiante de medicina que un estudiante de derecho o que un estudiante de economía o que un estudiante de la facultad de humanidades. O sea, ni siquiera un estudiante de antropología o de filosofía es lo mismo. Entonces, como que para mí tendría que considerar, pues esa parte, ¿no? O sea, dependiendo de la pregunta que también te estés haciendo, ¿no? Si estás preguntándote por los hábitos de estudio de los estudiantes de la USLP, entonces yo creo que irte así, pues sí te llevaría por un camino de representatividad. ¿Qué opinan Jesús y Maya? Gracias, Alex. Sí, yo opino que esa fue una buena manera de eh, como reflejar una muestra representativa, porque como él mencionó, no podría solo tomar un estudiante de cada un estudiante, bueno, estudiantes de solo una facultad para hablar en general de toda la universidad. Y entonces, por eso sí es representativa. Vale, muy bien, muchas gracias. Jesús. Am, no sé si, es que se me viene a la mente ahora mismo toda esta cuestión de la pandemia, de ciertas afirmaciones que Gatel en algún momento hizo, como que de todas las pruebas, respecto a las pruebas que estaban siendo positivas, estaba calculando un estimado de cuánta gente estaba contagiada, más o menos, o que pudo haber estado contagiada. Y no sé si realmente, si es posible, agarrando a pocos alumnos, poder representar muy bien todo un conjunto. Entonces, tengo problemas con eso de representatividad porque, o sea, igual que Alex, que habría que pensar que es representativo para un estudio. Y creo que eso ya abriría bastantes problemas. Es lo que pienso. Vale. Sí, de hecho, la intuición con la que los quería dejar es que este es una lata. Es un problema. En filosofía de la ciencia nos seguimos peleando sobre qué es esto, no solo en filosofía de la ciencia, sino incluso en filosofía política. Decimos, por ejemplo, que el sistema que tenemos en México y en muchos lados del mundo es una democracia representativa, donde las personas que salen al Congreso eh, representan la diversidad de opiniones que hay en el Estado y, y entonces todo el mundo tiene voz. Por eso elegimos a los diputados locales y de distrito y demás.
¿Es cierto eso? Es un problema y por eso nos estamos peleando mucho, ¿no? La intuición parece ser que no, pero se las dejo de tarea. El problema a nuestras fines es si una persona nos hace argumentos de este tipo, podemos atacar por ahí. Por lo que hemos visto, esto no es trivial, no es obvio. No podemos decir, sí, claro, cualquier muestra que me des vale. De hecho, es un poco todo lo contrario. Dependiendo del fin y de cómo esté planteado, puede que incluso una muestra muy, muy grande no me valga. No es claro cuánto baste para que una muestra sea representativa. Entonces, si alguien te hace un argumento de este tipo, en PP, puedes sacarlo relativamente fácil criticando el tamaño de la muestra. Digamos, primero buscamos falsear premisas, no podemos dar contraejemplos, siempre está esta carta de atacar sus muestras. Muy bien, ahora relevancia de la muestra. Es un poco lo que ya adelantaba Alex. Eh, uno, si la muestra no es representativa, podemos atacarla, porque sea muy pequeña, por ejemplo, que sea un caso obvio. Otra es que la muestra esté sesgada. Como lo que me contaba Alex, ese ejemplo es bueno. No es tan espinoso como el que ponía después. Queremos estudiar a los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sus hábitos de estudio. Y vamos y estudiamos a la gente de medicina. Estudiamos a toda la población de medicina, que es un montón y debe ser un porcentaje alto del total de los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero podríamos decir que esta muestra está sesgada, por las razones que ya daba Alex. Los hábitos de los estudiantes de medicina no son los mismos que los hábitos de los estudiantes de sociales, o de economía, o de derecho, o de cualquiera de las otras facultades. Diríamos, la muestra está sesgada, tiene un sesgo hacia los médicos, ¿no? Y no representa, por tanto, la población en total. El ejemplo que pones parece un ejemplo muy malo, pero de hecho lo leí en un diario así de circulación nacional. El encabezado decía eso. O sea, la mayoría de los mexicanos está en contra de AMLO. A mí se me hace súper raro porque acababa de ver así como encuestas de que estaba en una popularidad muy alta. Y pues dice clic. Es un clickbait de libro y he caído. Perdón. Y vi justo y su muestra fue así, ¿no? Hicimos un muestreo en San Nicolás de la Garza, llamamos a 30 familias y todos dijeron que estaban en contra de AMLO. Está sesgada. Digamos, hay cierto nivel socioeconómico en San Nicolás de la Garza. Solo es San Nicolás de la Garza, que es un municipio dentro de Nuevo León, que es un estado dentro del país, y con una población relativamente pequeña. No nos basta decir eso para que la mayoría de los mexicanos estén en contra. Su muestra no es relevante. El tercer ejemplo es mucho más común, no por eso trivial. Lo he escuchado también. Yo y mi familia no usamos cubrebocas y no nos ha pasado nada. O yo y mi familia fumamos y no nos ha pasado nada. O lo que quieras poner ahí. Por lo tanto, fumar no hace daño o el cubrebocas no es necesario. ¿Qué dicen? ¿Por qué está mal esto? Con base en lo que hemos visto. Alex, vaya mejor. Tú ya hablaste mucho, Alex. Bueno, en el primero que dice la mayoría de los mexicanos está en contra de AMLO y quienes hablan acerca de eso, eh, bueno, que la muestra son 30 familias en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Pues bueno, no sé qué tan grande sea San Nicolás de los Garza, pero ni siquiera es un estado, así que creo que, bueno, ni siquiera un estado del país, aunque sea grande como, no sé, Chihuahua, podría hablar por el resto de los estados porque pues la mentalidad en cada uno de los estados es diferente. Y pues San Nicolás de las Garzas suena que está chiquito. Y 30 familias también son muy pocas a comparación de todas las que hay en el país. Y también hay que considerar de que cómo son las familias, porque puede ser una familia de que solo una pareja o una pareja y un niño o no sé, familias en las que ya todos sean mayores de edad.
Entonces, siento que la muestra es irrelevante porque, aunque fuese un estado, no cuenta. Sí, justo. ¿Y sobre la segunda? Sobre la segunda de yo y mi familia no usamos cubrebocas y no nos ha pasado nada, el cubrebocas no es necesario. Pues es lo mismo, bueno, no es lo mismo, es aún más insignificante la muestra porque insisto en que, o sea, en San Nicolás de los Garza eran solo 30 familias y de 30 familias una es nada para hablar por el resto. Entonces, una entre, no sé, millones de familias, pues creo que no es lo adecuado para generalizar un asunto. Justo. Entonces, de nuevo, para nuestros fines, muchas gracias, Maya. Para nuestros fines de debate, esta es otra forma en que podemos atacar. No son argumentos de este estilo. El último, por ejemplo, lo he visto mucho, sale mucho, hablar desde la experiencia y de ahí extrapolar que X, podemos atacar de este modo. Mostrar cómo su argumento no impacta. Es como el término del debate. No impacta porque no es relevante. ¿Dudas sobre inducción numérica y cómo los atacamos? ¿No? Vale, estoy viendo que me estoy quedando sin tiempo. Entonces vamos a los probabilísticos. Los probabilísticos son como la evolución de los argumentos por inducción numérica. Jalan de una forma muy similar, pero son más fuertes porque su conclusión se matiza con cierto grado de probabilidad. En el ejemplo de los perros, no, vamos a poner el ejemplo del cubrebocas, que era el más escandaloso de todos. En vez de decir el cubrebocas no es útil o algo así concluías, en un argumento probabilístico lo matizarías con es probable que el cubrebocas no funcione. Si fijan, ahora no es tan simple atacarlo. Nuestro ejemplo de juguete sí, por lo mismo, criticamos la muestra. Pero si queremos falsear la conclusión, tendríamos que decir muchas más cosas para decir que no es posible o que el grado de probabilidad que le están dando está equivocado. Pero vamos por partes. Primero, ¿qué definimos por probabilidad? Bueno, probabilidad es una propiedad, digamos, en el mundo, que nos dice que se calcula del modo que un evento tiene un cierto grado de probabilidad que sacamos con el número de casos sobre el número de casos posibles. Vale, el ejemplo del dado es muy simple. Tenemos 6 casos posibles, que son las 6 caras del dado. Queremos saber cuál es la probabilidad de que salga 2. Es una de sus caras, pues es una entre 6. Vale. Si queremos saber cuál es la probabilidad de que salga un número par, pues sería 3 entre 6. Hay 3 números pares de 6 posibles. 3 sobre 6 sería la probabilidad de que salga un número par. Entonces, un argumento probabilístico lo que hace es asignar una probabilidad a la conclusión o a la inferencia, ya sea de forma precisa, o sea, estamos con el 80% de probabilidad de que X, o solo decimos es probable, es muy probable, es poco probable, lo matizamos. Una cosa importante, a pesar de que este tipo de argumentos se llaman argumentos probabilísticos, no es necesario que sean la conclusión de un estudio probabilístico. Sí, o sea, no nos comprometemos a tener que hacer los datos, solo a matizar la conclusión. Será mejor entre más y mejor evidencia proporcionemos, eso es claro, pero para que sea probabilístico solo basta esta última parte, que la conclusión esté matizada, con cierto grado de probabilidad. Vale, ¿todo claro hasta acá? Más o menos. Ahora vamos a decir un poco más. Tiene una forma similar al del silogismo inductivo. Jesús, antes de que pasemos a eso. Sí, es posible convertir uno de los inductivos ¿cómo se llama? Inferencia numérica, creo que eran, algo así. En probabilístico solamente ese matiz de es probable que entonces el siguiente número del conjunto tenga características tales. ¿Sí es Sí, posible? Ok. sí, esa es la respuesta corta. Porque nos basta eso, nos basta con matizar la conclusión.
De nuevo, un argumento probabilístico deseable, tendríamos que seguir una indagación rigurosa siguiendo la teoría de la probabilidad, pero no es necesario para que lo clasifiquemos así. Solo es necesario, o al menos para que lo clasifiquemos así según este autor, que es Winston. También, como todo en filosofía, hay debates. Para nuestros fines, no nos vamos a meter en los debates más técnicos, y por ahora basta. Entonces, tiene una forma similar al de inducción numérica. Tenemos un conjunto finito de ítems, y de ahí sacamos que es posible que X suceda con algún grado de probabilidad. No es necesario que lo expliquemos, podemos decir es probable que pase X, es muy probable que pase X, es poco probable que pase X. Y también, uy, que se me ha ido lo que iba a decir. Ah, sí, el siguiente caso pasa lo mismo. Es posible que el siguiente suceda con una probabilidad de X. Es posible que suceda X en la siguiente ocasión. Es poco probable que suceda X en la siguiente ocasión. Y así y así. Muy bien, este ejemplo lo habíamos visto también en la lección pasada. Sabemos con un estudio que solo el 12% de los alumnos que trabajan más de 40 horas a la semana tienen un desempeño adecuado en sus estudios. Arnulfo es un estudiante que trabaja más de 40 horas a la semana, así que es muy probable que Arnulfo no tenga un desempeño adecuado en sus estudios. Esta estructura se llama silogismo inductivo y ahorita la vamos a ver. Pero, de nuevo, tenemos un conjunto de evidencia y de ahí sacamos que algo es probable. Si se fijan la diferencia del argumento inductivo, por inducción numérica, perdón, este también es inductivo. No pedimos un listado de propiedad A y B en conjunción. Pueden ser otro tipo de premisas. No es como el de los perros. Esta cosa es un perro y tiene 4 patas. Esta otra también. Y esto también. Y esto también. Por tanto, lo que sigue. Pueden ser premisas de diferente tipo, como en este. Solo el 12% de los alumnos que trabajan más de 40 horas a la semana tienen un desempeño adecuado. Arnulfo trabaja más de 40 horas a la semana. Por tanto, la evidencia nos permite decir que es muy probable que Arnulfo no tenga un desempeño adecuado en sus estudios, porque está en este 88% de alumnos que trabajan más de 40 horas a la semana y no tienen un desempeño adecuado en sus estudios. Vale. ¿Dudas? Supongo que hay varias. Y pues échenlas. Alex. Por ejemplo, podríamos convertir el argumento que dabas hace un momento sobre la familia y el cubrebocas. Lo podríamos convertir a argumento probabilístico. O sea, por ejemplo, por ejemplo, si le agregamos así como de, sí, mi, a mi familia no le ha pasado nada a pesar de que no usa cubrebocas. Mi familia representa al 0.01% de la población en México. Entonces, la conclusión la podríamos poner así como de, existe un 0.01% de que no te pase nada si no usas cubrebocas. Se puede. O sea, como ya hemos dicho en la primera sesión, para hacer un argumento basta con que dé alguna razón. Ya luego lo evaluamos si es bueno o malo. O sea, que si es posible hacerlo, es posible. Lo acabas de hacer. Sobre si es un buen argumento o es deseable o demás. ¿Qué opinas, Maya y Jesús? Pues, o sea, ya con eso entendí mejor que sí se puede, por más absurdo que pueda llegar a sonar el argumento, pero creo que sí aclaró un poco lo que tenía en mente. Y sobre el argumento que acaba de dar Alex, ¿qué les parece? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo podrían atacar? Pues yo creo que, o sea, está bien, bueno, está bien hecho porque, pues, supo, ¿cómo se dice? Darle un valor
al porcentaje. Entonces, suena a que debe ser cierto, a pesar de que sea absurdo. Sí, ahora lo que nos interesa es si es bueno o malo. Y de nuevo, podríamos decir esto en dos dimensiones, por las dos definiciones de argumento que dábamos. Es un buen argumento, podemos decir, en algún sentido sí, porque está bien construido, es una secuencia de enunciados que nos llevan a una conclusión. En otro sentido no, dado que los argumentos buscan persuadir racionalmente a otras personas. No parece muy persuasivo el argumento de Alex. O no sé qué querría probar. Si yo digo algo así, mi familia y yo no usamos cubrebocas y representamos al 0.01% de la población de México, por tanto, hay un 0.01% de probabilidad de que los cubrebocas no funcionen. Podría decir, cierto, pero ¿qué me quieres probar? ¿Cuál es tu punto, Alex? Ah, que a partir de eso, como que ya veo esta parte que pones al principio de la presentación de estos argumentos, de los argumentos probabilísticos, sobre que son más peligrosos. O sea, porque como matiza la conclusión, pues sucede, ¿no? Así como dijo la compañera, que como que suena que sí es cierto, ¿no? Entonces, a lo mejor no te agarran con un argumento así de absurdo, pero a lo mejor sí te pueden agarrar con un argumento mejor construido, ¿no? Así como de, sí, a las 1000 personas que vivían en tal lado no les pasó nada por no usar cubrebocas, ¿no? Y entonces ya es una muestra más grande, entonces ya la probabilidad ya es más alta o algo así, entonces por eso como que yo pienso que sí es más peligroso, ¿no? Más difícil de tumbar. Sí, yo ponía poderoso, pero en algunos contextos sí es más peligroso, es más fácil que nos cuelen algo. Hay un chiste de Lewis Carroll que ilustra bien esto de la probabilidad. Lewis Carroll, además de escribir Alicia en el País de las Maravillas, era lógico. Entonces pone, creo que es en A través del espejo, una historia de un niño. Era un niño al que su mamá siempre lo regañaba por mentiroso. Entonces siempre lo cachaba mintiendo. Entonces el niño tenía poderes lógicos y para que no lo volvieran a cachar nunca mintiendo, agregaba probablemente a todas sus oraciones. Entonces, si le decían, oye, ¿te has comido el postre que era para tu padre? Él decía, no, probablemente. Y pues sí, básicamente, si matizamos con un cierto grado de probabilidad, no estamos diciendo ninguna mentira técnicamente, pero hay formas de saber, como ya vimos, atacar a la muestra, ofrecer contraejemplos, de que pues ahí hay algo tramposo, que nos la están queriendo colar como el niño de Luis Carr. Pero vale, avanzamos con el silogismo inductivo. Pues ya les he dado como nunca los vuelven a cachar mintiendo Jesús. Solo agreguen probablemente a todas sus afirmaciones. Silogismo inductivo es el que vimos acá, pero vamos a verlo con detalle. Esta sigue la misma estructura que un silogismo aristotélico. Los silogismos aristotélicos no los hemos visto, pero tienen esta forma. Si A implica B y B implica C, se sigue lógicamente que A implica C. Es el ejemplo de Sócrates y los mortales. Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, por lo tanto, Sócrates es un hombre. Está mal hecho. Pero bueno, acá lo que hacemos es que la conclusión no es necesaria. Tenemos este ejemplo. La mayoría de los astrónomos son despistados. Pablo es un astrónomo, por lo tanto es muy probable que Pablo sea despistado. Los silogismos aristotélicos son un tipo de argumentos deductivos. Su conclusión sí es necesaria. O sea, es con certeza. Si aceptamos las premisas, es necesario que sea verdad su conclusión. En el ejemplo de Sócrates, si aceptamos que todos los hombres son mortales y que Sócrates es un hombre, a fuerza tenemos que aceptar que Sócrates es mortal. A fuercita, no hay de otra. Acá, su conclusión no es necesario que la aceptemos, porque a pesar de que la mayoría de los astrónomos sean despistados, es posible que Pablo sea un astrónomo
que no sea despistado. Entonces, por eso la conclusión tiene que ser más matizada. Es muy probable que Pablo sea despistado, pero no es necesario. Hay una posibilidad, aunque sea baja, de que él esté en el conjunto de los astrónomos no despistados. Si nos hacen de nuevo afirmaciones de este tipo, pero su conclusión es mucho más fuerte, y eso también pasa mucho en el formato BP, nos hacen un silogismo inductivo, pero concluyen de forma necesaria, podemos atacar por ahí. Vale. Dudas en el silogismo inductivo. No, vamos a ver un poquito más. Antes de eso, la estructura del silogismo es, como ya vieron, una generalización en forma de ley, como esta. La mayoría de los astrónomos son despistados. Hacemos una generalización sobre algún conjunto. Luego mostramos a algún individuo o a un subconjunto. No es necesario que sea un individuo. Un individuo es un subconjunto, pero no necesariamente un subconjunto es solo un individuo. Y de ahí sacamos que ese subconjunto tiene la propiedad, o es muy probable que tenga la propiedad, o es posible que tenga la propiedad, y así. Como ya habíamos dicho también antes, advirtiéndolos contra los manuales rancios de lógica, no tiene que ser de premisas generales a particulares, como en este ejemplo. Tenemos una premisa general, luego una particular, y sale una conclusión particular. Puede ser entre generales, como acá, el conjunto de los mamíferos y el conjunto de las vacas. Son dos conjuntos generales, totales. Todos los mamíferos, todas las vacas. Y decimos, la mayoría de los mamíferos tienen al menos dos patas. Las vacas son mamíferos, por tanto es probable que las vacas tengan al menos dos patas. Estamos hablando de conjuntos completos y es un argumento inductivo todavía. Vale, trivial. Sí, pero inductivo. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, como les decía, la estructura general de los silogismos inductivos es esta. Ya sea para que los construyan ustedes o para que los puedan identificar si se les aparecen. La X% o otro matiz, sin tener que decir exactamente el porcentaje, de los Y son o tienen la propiedad F. A pertenece a Y, por tanto es probable que A tenga la propiedad F. Vale, cambiamos las variables. Decimos, qué sé yo, díganme ustedes, una generalización así. X% o la mayoría de tal es tal. Alex. Oye, yo antes que otra cosa que tenía una duda. Entonces, Vale. la premisa general en esta estructura podría tener cualquier tipo de cuantificador, o sea, mayoría, minoría, algunos, pocos, no sé, o sea, cualquiera, Sí, no necesariamente por ciento o algo así. sí, sí, sí. Ah, ya. Pero en el de probabilístico, no, o sí. Sí, también. Basta con que Ok. lo matices. Ya veo. No tengo un ejemplo, pero igual el compañero. Sí, eso es. Gracias. Eh, Más bien, tengo una pregunta. ¿Es necesario que el silogismo inductivo o bien ¿cómo se llama? Argumentos probabilísticos tengan ese matiz o bien nos podemos dar cuenta por alguna otra premisa? Porque me suena que he escuchado argumentos de ese tipo que argumentan con alguna especie de dato probabilístico tal, pero el matiz no lo pone en la conclusión, ni es explícito como tal. ¿Tienes algún ejemplo? Y antes, ahora mismo no. Vale. Bueno, sí se puede, pero es lo que les decía también en la primera sesión. Hay que distinguir cómo entre la vida, cómo funcionamos usualmente, y cómo
debemos funcionar cuando estamos hablando en lógica, en teoría de la argumentación o en debate BP. En estas últimas tres áreas es súper importante el lenguaje, lo que digamos y precisamente lo que digamos, cómo lo digamos y demás. En la vida cotidiana, si ves un argumento como este de acá, el de los astrónomos, la mayoría de los astrónomos son despistados, Pablo es astrónomo, por lo tanto Pablo es despistado. Sería como un ejemplo del que tú dices. No matizo la conclusión, pero utilizo una premisa matizada probablemente. Como sabemos español, somos hablantes competentes del mismo, yo puedo inferir que tu conclusión no es necesaria. Yo lo sé porque has utilizado una premisa de este tipo. Pero, como no tengo acceso a tus estados mentales, no sé con certeza. Te podría preguntar, quizás si es un caso más raro, te podría preguntar, de verdad, yo digo que es posible que sea despistado, no que sea a fuerza. En la vida cotidiana. La vida cotidiana puede no pasar gran cosa. En lógica, ese argumento estaría mal hecho porque estás concluyendo de forma categórica, algo que no puedes concluir de forma categórica. Y en debate BP, te estás poniendo de pechito para que te masacren, porque estás afirmando justamente de forma categórica a partir de algo que no puedes afirmar de forma categórica. No tienes evidencia para concluir de tal forma. Si lo haces así, estás regalándole la contraargumentación al contrario. Entonces, recomendación, siempre que vayan a hacer argumentos de este tipo, metan el matiz en la vida o en BP. Ayuda siempre a ser claros. En BP en especial. Y si aparecen así, atáquenlos. Los jueces se van a dar cuenta de que es una buena contraargumentación. Si son jueces competentes, se van a dar cuenta de que es una buena contraargumentación. Pero no sé, Jesús, si quedó claro. Sí, muchas gracias. Dale, vaya. Es que creo que yo tenía un ejemplo. Sí, Iba a decir que, por ejemplo, podría ser de que existen muchos perros que son inteligentes. Esa sería la primera parte. La segunda parte sería, yo tengo 2 perros. Y la tercera parte sería, entonces, es probable que mis perros sean inteligentes. sí, justo. Es un caso de silogismo inductivo. Muchos, la mayoría, el X% de los Y, en este caso los perros, son inteligentes, son alguna propiedad de F. Tengo algún subconjunto que cumple con esa característica, son Y, por lo tanto es probable que también sean F. Sí, bien hecho. ¿Dudas entonces sobre el silogismo inductivo? No, muy bien. Ahora, una cosa importante para la otra cosa que les quiero enseñar, además de cómo pelearse en Facebook y en PP, que es pensamiento crítico. Muchos de nuestros prejuicios jalan así. Y muchos de nuestras, sí, razonamientos con base en prejuicios son de este tipo. Tenemos alguna generalización, ya sea universal o solo una generalización, sobre cierta clase, asociándole cierta propiedad. Y cuando tenemos algún miembro de esa clase, de ahí sacamos que también tendrán tal propiedad. Vale. Por ejemplo, en Europa se cree que los gitanos son usureros. Entonces, muchas personas está la generalización de este tipo. La mayoría de los gitanos son usureros. Y cada vez que aparece algún gitano, se comportan de forma distinta porque se infiere, a partir de esa generalización, que ese gitano en especial es usurero. Y así con otros casos que nos pueden tocar más en Latinoamérica. Esta generalización usualmente es falsa o está implícita. Y es difícil pelearnos contra los prejuicios por esto mismo, porque son falsas o porque son implícitas y porque son silogismos probabilísticos. No basta con que yo muestre algún caso como contraejemplo. Supongamos, para seguir con los ejemplos triviales,
que yo presupongo que todos los historiadores son aburridos. Entonces, cuando llega Alex a una fiesta, digo, esa es mi reacción, ¿no? ¿Por qué reacciona de ese modo? Porque estoy presuponiendo que todos los historiadores son aburridos y llegó Alex, que es un historiador. Tú puedes mostrarme, no, mira, Alex, no es divertido, es muy divertido, no es aburrido. Pero como mi generación es probabilística, no me basta. Yo decir, sí, bueno, es la excepción. ¿Cómo pelearnos contra los prejuicios? Es otra de las cosas en las que nos peleamos en filosofía. Eso es como de parte ética y moral. Algunos de los casos que hacemos es explicitarla, pero tú estás suponiendo que tal o X, pero es difícil. Una de las estrategias que más jalan hasta ahora es pedirle a las personas que saquen todas las consecuencias de esa creencia. Jala sorprendentemente. A mí me sorprendió mucho porque es rarísimo. Supongamos que alguna persona afirma algo como eso, los historiadores son aburridos. Y le pedimos que saque entonces todas las consecuencias de ahí. ¿Qué se sigue de ahí? Empiezan a sacar consecuencias. Alguna de ellas está en contradicción con otra de sus creencias. Y es hasta ahí cuando se la cuestionan. Muchas veces no basta con que nosotros demos evidencia, sino que tenemos como que pedir un trabajo de introspección. Esto se ha hecho en condiciones de laboratorio. En la vida diaria es probable que te den un puñetazo o algo así. No lo recomiendo. Entonces, pero es una estrategia, no todo está perdido. Vale, entonces, un matiz más sobre los argumentos probabilísticos en general. Los silogismos probabilísticos son un subconjunto de los argumentos probabilísticos, no son una clase aparte. A mayor frecuencia que tengamos en estos argumentos, por ejemplo, el 90 y tantos por ciento, más fuerte va a ser su conclusión. Y lo mismo si estamos argumentando al revés. Si hicimos solo el 1% y queremos decir que es muy poco probable, pues entonces va a ser más fuerte. En cambio, si tenemos una probabilidad del 50-50 o cercana al 50-50, un argumento probabilístico no nos va a servir. Es bastante inútil argumentar de este modo porque no decimos nada o nada que no sepamos ya al saber que la probabilidad es 50-50 o muy cercana a 50-50. Como el ejemplo que pongo. Estoy convenciendo de que apuesten para alguna moneda en un volado. Y les digo, la moneda o va a caer de un lado o va a caer del otro. Por tanto, es probable que caiga de este lado. Te voy a decir, sí, es algo que ya sabía, dado que solo hay dos opciones. Es igual de probable que caiga del otro. O sea, ¿qué me estás diciendo? es, es inútil. Entonces, si tenemos como mucha evidencia a favor o mucha evidencia en contra, podemos hacer argumentos de ese tipo y serán fuertes. Si no, pues habría que optar por otro tipo de argumentos. ¿Dudas? No. Muy bien. Ahora, les voy a pedir que me den algún ejemplo de argumento probabilístico. Es probable que en su disciplina haya un montón, e incluso pueden inferir uno a partir de lo que acabo de decir en esa notita. ¿Quién va primis? Que no nos queda mucho tiempo, nos quedan 10 minutos. Vale, como aparece en mi pantalla. Ah, bueno, ya salió Jesús. Más Jesús. Quizá algo como la mayoría de los filósofos son dedicados. Mi amigo es un filósofo, por tanto, es probable que mi amigo sea dedicado también. Bien. Silogismo probabilístico. Maya, Alex, si pueden hacer un silogismo probabilístico, mejor, porque ya nos dieron un ejemplo de ese. Vas. Estaba pensando
Por ejemplo, mm, tu, 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 tu. Estaba pensando con relación a mi tesis, entonces, pues yo lo que estudio es un caso específico de México, que es la exhibición de cine en San Luis Potosí. Entonces yo digo que pues todas las empresas que se dedicaban a la exhibición de cine tenían una propiedad que era la de eh, que integraban una cosa que teórica que se llama propiedad de injerencia, ¿no? Los dueños eran los mismos que administraban las empresas. Total, entonces yo podría argumentar algo así como de en San Luis Potosí, todas las empresas de exhibición eh, integraban la propiedad de la gerencia. Es posible, es probable, o más bien existe una probabilidad de 1/32 que en los demás estados de la República así haya sucedido. O sea que en los demás estados de la República las empresas de exhibición de cine integraran propiedad y gerencia. Sí, es, es un argumento probabilístico, eso es cierto. Tendrías que matizar todavía más tu conclusión, porque no se sigue que sea de 1/32, sino que es al menos de 1/32. Porque si hay algún otro estado, la probabilidad va a subir. Si afirmas categóricamente es 1/32, yo puedo decir, mira, en Guanajuato pasó lo mismo y ya falseé tu argumento. Sí, al menos de... Qué Pues sí, delicado. sí, somos muy delicados. Vaya, Bueno, yo también pensé en algo de un trabajo que estoy haciendo y bueno, sobre algunas mujeres emprendedoras. Entonces yo podría decir que las mujeres emprendedoras que venden cosas por Facebook o Instagram se dirigen a sus compradoras o compradores como nenis. Entonces, eh, una compañera es una mujer que vende cosas por Facebook o Internet. Puedo concluir que a sus compradores les dicen nenis. con cierto grado de probabilidad. Es el Ujú. caso que decíamos con Jesús. Si lo afirmas categóricamente, te estás metiendo en problemas. Sí, Ok. es probable que... Ujú. Muy bien. El que estaba implícito acá es que yo estoy presuponiendo que en sus disciplinas hacen argumentos probabilísticos. Entonces, generalmente en las disciplinas científicas y sociales se hacen argumentos probabilísticos. Alex, Jesús y Maya pertenecen a estas disciplinas, por tanto es probable que en sus disciplinas haya un montón de argumentos probabilísticos. Vale, para... Uy, es que esto es un temota. Eso lo vamos a ver la siguiente edición porque ya no tenemos tiempo. Sobre todo eso. Ahí empezamos. La siguiente sesión. Muy bien, esa era la parte sabrosa, pero no hubo tiempo, ni modo. Ejercicio final. Hay que ver cuál es el tipo de argumento que sale. Me van a decir, esto es un probabilístico, esto es por inducción numérica. ¿Qué nos quiere probar? Y si los convence o no. Si no, ¿cómo lo van a atacar? Vale. Vamos a empezar ahora sí por cómo aparecen en mi pantalla. Entonces va Maya, Jesús y Alex. Maya. Argumento pesimista. Probablemente ya les he dicho, Tobar, que es bueno siempre bautizar a los argumentos por cosa de mnemotecnia, para que te puedas acordar más fácil. Entonces, están bautizados. Ese se llama el argumento pesimista y dice, me parece hipócrita de mi parte creer que puedo cambiar, solo proponiéndomelo. He visto a cientos de personas afirmar que cambiarán y nunca lo hacen. Y no veo nada que me diferencie de ellos. Nadie cambia solo diciendo que lo hará. Vaya, Podría ser un silogismo probabilístico, porque la primera parte dice, bueno, a mí me parece hipócrita de mi parte creer que puedo cambiar solo proponiéndomelo. Yo digo que esa es la primera parte y toma después una muestra
que dice, he visto cientos de personas afirmar que cambiarán y nunca lo hacen. Bueno, no es un solo es como un silogismo, porque al final afirma que nadie cambia solo diciendo que lo hará. Vamos por partes en el análisis. ¿Qué concluye? Sí, perdón. Después toma la muestra y dice, he visto cientos de personas afirmar que cambiarán y nunca lo hacen. Y la otra parte es, no veo que nada me diferencie de ellos. Y concluye, nadie cambia solo diciendo que lo hará. Ajá. Entonces tenemos ya conclusión. Nadie cambia solo diciendo que lo hará. Y hay varias premisas que son las que enunciaste. La primera es, me parece hipócrita de mi parte creer que puedo cambiar solo proponiéndomelo. La segunda es, he visto cientos de personas afirmar que cambiarán y no cambian. Y la tercera es, no veo nada que me haga diferente de este grupo de cientos de personas. De ahí concluye que nadie cambia solo diciendo que lo hará. ¿Dices que este es un argumento? Primero pensé que era un silogismo probabilístico, pero es que al final niega por completo todo lo anterior. Así Más o que menos, que no te cambie ese nadie cambia, que no te confunda. Si recordamos, los argumentos probabilísticos en general, entre ellos el silogismo, se caracterizan por matizar su conclusión. Pero si es probable, es muy poco probable que X. Y acá no hay matiz, es categórico. Pues nadie cambia. Estoy diciendo, es poco probable que cambien. Pues en él, nadie cambia solo diciendo que va a cambiar. Entonces, ¿cómo está jalando este argumento? Y va bien el análisis. Tiene una muestra y demás. es que no recuerdo el nombre. Perdón. Es el primero, sí, inducción numérica. Ok. Es inducción numérica porque por la parte de he visto cientos de personas afirmar que cambiará y nunca lo hacen. Es decir, tiene una lista finita de cientos de personas con propiedad A y B en conjunción. Dicen que van a cambiar y no cambian. Y tiene cientos de ellos. Luego dice, yo mismo parece que estoy en esta lista. Y a partir de esa muestra finita, concluye que todas las personas, cambian solo diciendo que lo hacen. Es inducción numérica. Bien, Jesús, el argumento diagnóstico. Y dice, Juan tuvo influenza y tuvo más de 38 grados de temperatura. Su primo, su hermano y su padre también padecieron influenza humana y tuvieron más de 38 grados de temperatura. Así que todos los que padecen influenza humana tienen fiebre de más de 38 grados. Bueno, primeramente la conclusión es que todos los que padecen influenza humana tienen fiebre de más de 38 grados. Sus premisas es Juan tuvo influenza humana y tuvo más de 38 grados de temperatura como premisa 1. Su primo, su hermano y su padre también padecieron influenza humana y tuvieron más de 38 grados como premisa 2. Y como está funcionando es por, ¿cómo se llama? Inferencia inductiva numérica. Y pues basta con tirarlo para, ¿cómo se dice? Solo basta dar un contraejemplo para tirar ese argumento. Por ejemplo, yo tuve influenza y no tuve 38 grados de temperatura, o tuve más de 38 grados de temperatura. Y ya. Solo la primera. Solo el primero es un contraejemplo. El segundo justo afirma ese. Todos los que tienen influenza tienen fiebre de más de 38 grados. El segundo cae ahí mismo. Pero sí, bien, inducción numérica. Todo bien. Alex, este es el argumento de artistas comunistas. Y dice, el mural de Diego Rivera, Paisaje Zapatista, tiene contenido político. La canción Fusil contra Fusil de Silvio Rodríguez tiene contenido político. El poema Alta Traición de José Emilio Pacheco tiene contenido político. La pintura del porrismo a la revolución de David Alfaro Siqueiros tiene contenido político. Por tanto, toda obra de arte tiene contenido político. Sí, Jesús, no hay problema. Ya casi acabamos. Ok, es un argumento por
¿cómo se llamaba? Inducción numérica, porque la conclusión que es toda obra de arte tiene contenido político es una conclusión que no tiene matiz. Y las premisas es el mural de Diego Rivera, esa es una. El mural de Diego Rivera tiene contenido político. La canción de Silvio Rodríguez tiene contenido político. El poema de José Emilio Pacheco tiene contenido político. La pintura de David Alfaro Siqueiros tiene contenido político. Entonces son 4 premisas y pues llegan a esa conclusión, ¿no? Según él. Ajá. ¿Cómo lo tiramos? No sé, diciendo que la canción, una de Romanos de Joaquín Sabina, no tiene contenido político, ¿no? Entonces, Tienes que probarme que es una obra de arte. sí, Disculpa, amigo. es cierto, tienes razón. Si no me voy a poner a discutir de eso, entonces, por ejemplo, ya sé, los girasoles de Van Gogh, ¿no? Yo diría que eso no tiene contenido político, ¿no? Ajá. Sí, contraejemplo. Sí, mira, Y aquí hay un ejemplo de esto que no es una obra de arte y no tiene contenido político. sí, como la conclusión es muy general, pues solo basta un contraejemplo. Exacto. Para que solo veas un contraejemplo tiene que ser universal. Pero puede ser muy general sin ser universal. Y entonces no bastaría. Como en un probabilístico. Es muy probable que es muy general, pero no es universal y no me basta un contraejemplo. La otra forma en que podríamos tirar esta es atacando la muestra. Es decir, bueno, de 4 obras de arte latinoamericanas de más o menos al mismo periodo de tiempo, no se sigue que toda obra de arte tiene contenido político. Es una muestra muy chiquita, no es representativa de toda la obra de arte. Y también lo tiramos. Este otro argumento es un silogismo probabilístico, ya no tenemos tiempo, es el argumento de los malos filósofos. Dice, la mayoría de los filósofos considera que la lógica no es necesaria para hacer filosofía. Samuel es filósofo, por lo tanto es probable que Samuel considere que la lógica no es necesaria para hacer filosofía o que sea un buen filósofo. Y con disyunción exclusiva. Y ya, silogismo probabilístico. Vale. Entonces, para la siguiente decían, eh, la siguiente semana no hay clases por lo de vacaciones de Semana Santa. La que le sigue, sí. Entonces, déjenme ver mi calendario para decirles cuándo nos volvemos a ver. Nos veríamos de nuevo entonces el 9 de abril. Les dejaría como tarea que si se perdieron alguna de las clases pasadas, revisen la grabación o las diapositivas. Yo recomendaría, si no quieren dedicarle mucho tiempo, que vean las diapositivas y si hay alguna duda, pues van a la grabación. Tienen todo en YouTube y en el grupo de WhatsApp y en el Drive. Si alguna de esas no las consiguen, pues me escriben y se las mando. La otra es leer el capítulo 1 de Introducción a la Lógica de Copy y Cohen, si todavía no lo hacen, porque esto llevo como 4 semanas diciéndoles que lo lean. Insisto demasiado porque les va a ayudar a clarificar muchas cosas. Este manual se utiliza en un montón de universidades en el mundo como texto de lógica y de teoría de la argumentación, porque es muy bueno. Entonces, por eso insisto tanto en que lo lean. Y el otro texto que les voy a pedir que lean, este sería lo único nuevo si ya hicieron lo demás, es leer el capítulo 1 y 2 de Las claves de la argumentación de Anthony Weston. Son como 10 cuartillas entre los dos capítulos. O sea, es muy poquito. De hecho, tengo abiertas las lecturas. Hola. Esa no era. ¿Dónde la tengo? Acá. Muy bien. Este es el de Weston. Mira la letra grandota. Poquito en cada página. Está muy breve y es muy amable. Nos dice cómo hacer buenos argumentos. Da buenos consejos como parte de premisas fiables. Sea concreto y conciso. Y además, es muy útil porque es un libro de lógica informal. Entonces, no se mete en las cosas formales, sino en cosas muy prácticas. Y es lo que le sirve para debate BP y para pelearse en Facebook. Y la otra, la de Copy Cohen, es un poco
más formal, pero sin ser técnico. Es muy, muy bueno este libro. De lo que habla en su capítulo 1 es sobre qué es la lógica, proposiciones, argumentos deductivos e inductivos, y validez y verdad. Es buenísimo, es ciertamente mucho mejor que yo para exponer estas cosas. Está en forma de manual, entonces es muy útil. Muchos ejemplos, las cajitas con las definiciones, ejercicios y demás. Muy amable. Y pues eso es lo que les pediría que revisen para la próxima sesión. No sé si haya alguna duda. Voy a parar la grabación.